y esta señal me la va a enviar al cerebro y el cerebro inmediatamente va a dar una respuesta y yo voy a retirar mi brazo. A eso se le llamó arco reflejo, o se le llama arco reflejo. Y los psicólogos, partiendo de esa concepción y de la idea, de la cuestión esta de que nosotros capturamos la realidad a través de nuestros sentidos, dice, esa realidad se va a reflejar. Nuestra conciencia es un reflejo de la realidad. Esa es la primera concepción de la cual nos va a hablar la psicología soviética. Entonces, reflejo. Pero, como esta acción es una acción netamente mecánica, el hecho de que me pique con un alfiler y retire automáticamente la mano, la acción es una acción mecánica. No va a ser la misma reacción que voy a tener en torno a la realidad. Es decir, yo voy de alguna forma a responder de acuerdo, por decir de alguna manera, de un criterio propio que yo tenga. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es refractarla. Como una forma de respuesta. Pero aún con todo ello, no sé si ustedes están de acuerdo de que reflejar y refractar terminaría en algo mecánico. Pues sí, porque pareciera como que yo voy a refractar de manera casi automática. Y entonces era un grave conflicto de la psicología que estaba controlada por el Estado. ¿Sí? Estaba controlada hasta que fue aflojando poco a poco el Estado, y entonces ya tenemos los grandes trabajos que aparecen de Vygotsky, que no eran, en ese momento no eran tan asumidos, que aparecen de Vygotsky, que no le permitieron ser el director de la Facultad de Neurociencias en la Unión Soviética. Y sin embargo le pasaron la estafeta a Alexander Luria, ¿sí? Quien toma el mando de era la Universidad como de Neurociencias, y él pasa a ser el jefe de Vygotsky, y él asume, dice, es la primera vez que un jefe tiene que obedecer las órdenes de sus subalternos, porque aceptaba que Vygotsky era el jefazo, ¿no? Pero Luria, la gran aportación que tiene Luria es que trabajó con todos los heridos de guerra que se dio precisamente durante la invasión alemana en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo trabajando precisamente en los aspectos de los traumatismos que sufrieron los heridos a nivel cerebral, para tratar de ver cuáles son las funciones corticales, cerebrales que se estaban perdiendo. Ya después platicaremos de eso, pero es muy interesante todo este tipo de resultados que tuvo con relación a esta cuestión. Pero por lo pronto, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, ¿sí? Vygotsky comienza a cuestionar esta situación de hablar de que la conciencia solamente refleja y refracta. ¿Sí? Bueno, entonces dice, refleja y refracta otra realidad, la que está más allá de su materialidad. Otra realidad. ¿Qué decía el planteamiento materialista desde el momento en que primero aparece? Dice, el conocimiento, me voy a posicionar nada más de la parte del materialismo, que dice, el conocimiento es objetivo porque, ¿sí?, del objeto llega al sujeto. Y esta cuestión es una cuestión sensual, el sensualismo, pero entendido desde el punto de vista de los sentidos. ¿Sí? De ahí vienen John Locke, David Hume, Condillac, muchos de estos filósofos del materialismo. De ahí viene precisamente su postura, es decir, voy a capturar la realidad a través de mis sentidos, y por lo tanto el conocimiento llega del objeto al sujeto, y a eso se le llama objetivismo. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice Voloshidov? Espérenme, tranquilos. Esto es como si yo realmente capturara la realidad tal cual es, pura, verdadera, auténtica. Y dice, no, dice, refleja y refracta otra realidad.
otra realidad. ¿Qué es esto? Que yo nada más no voy a tener el objeto directamente, voy a capturar el objeto directamente, sino solamente las cualidades del objeto. Ciertas cualidades, ciertas propiedades, ciertas características que estarán en su uso, en su función, en no sé qué, pero pronto no es el objeto como tal, sino partes, cualidades, características del objeto. Nunca voy a tener el objeto puro y nunca lo voy a nombrar puro. Siempre voy a referirme al objeto también en sus propiedades, sus cualidades, etc. Voy a referirme de él. ¿Sí? Eso va a ser fundamental, porque incluso también el idealismo también lo va a llegar a plantear. Nada más que con la distinción de que mientras el materialismo dice yo voy a capturar las propiedades del objeto y es mi representación, el otro va a decir yo voy a generar las cualidades del objeto y es mi representación. Esa es la distinción. ¿Se va entendiendo esta distinción? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué nos empieza a hablar Voloshinov de esto? Porque precisamente esto es la ideología. O sea, esa referencia es la ideología. Esa representación va a tener que ver con la ideología. ¿Sí? Ya no es nada más un arco reflejo, no es nada más es una reacción al objeto como tal, sino hay una referencia de ese objeto y ese objeto está puesto de acuerdo a la ideología. ¿Vamos? ¿Vamos entendiendo? Oye, es como más o menos también el empirismo de esto que decía de Hume, ¿no? De esto de las impresiones, ¿no? Las impresiones que tenemos de la realidad. Aquí la cuestión está en que tanto, bueno, estamos hablando de que Hume es del siglo XVIII, Locke es del siglo XIX, Condillac también es como del siglo XVIII, por ahí así. Entonces todavía los conocimientos que se tenían con relación, por ejemplo, al nivel cerebral no eran tan amplios, ya tenían algunas nociones muy interesantes. Por ejemplo, Descartes, en su Tratado del Alma, ¿sí? Él ya está refiriendo que todas las transmisiones que se dan de comunicación en el cuerpo son eléctricas. Y lo increíble es que cómo midió ese aspecto eléctrico, ¿no? Pero llegaban... La gran opinión, Descartes, ¿no? ¿Cómo? Descartes tiene lo de la gran opinión. ¿Lo de la qué? Gran opinión. Ah, sí, lo de la glándula pineal, donde establecía, bueno, pero todos lo dirigían en términos del alma. ¿Por qué? Porque querían ubicar esta parte tan necesaria para poder explicar, por ejemplo, la reacción entre los sentimientos, las emociones y toda esta muy propia del humano. Querían explicarlas y querían ubicarlas siempre en algún lugar. Entonces el alma tenía que estar en algún lugar, o sea, no podía quedar así en la abstracción. Y por lo tanto hubo muchos intentos de ubicarla. Siempre iban dirigidos a donde están las glándulas y donde están, o sea, que se desprenden las hormonas y donde están todos los organismos que funcionan con las emociones, el estómago, el hígado, el páncreas, etc. ¿Sí? Y él se dirigió a la glándula pineal, pero el concepto del alma, pero ya hay un acercamiento, aquí hay una hormona fundamental, que finalmente es lo que muchos llegan a nombrar como el tercer ojo, dentro de las culturas orientales principalmente, la glándula pineal. ¿Sí? Ahora, cuando ellos empiezan a hablar